Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a presentar en Ateneo un paciente de 74 años, hipertenso, con una enfermedad renal crónica en seguimiento con creatininas habituales de 1,9, 2, sin antecedentes cardiovasculares conocidos hasta el momento, que como otros antecedentes tiene en abril del año 2004 un trasplante hepático en contexto de una cirrosis criptogénica. Y luego en diciembre hace una falla del graft en contexto de una trombosis de la arteria hepática, con requerimiento de un retrasplante hepático en ese momento en diciembre. Y en el contexto de toda esta patología se hace un diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico por el cual queda anticoagulado desde entonces. También tiene una banda monoclonal en gamma de 1 miligramo, digamos, en seguimiento por hematología, sin otro diagnóstico hematológico de importancia. El paciente consulta en julio de 2018 por un episodio de tos con expectoración mucopurulenta y congestión nasal, en donde lo estudian varios servicios, entre esos infecto y neumonología, que descartan una causa infecciosa en el contexto del paciente inmunosuprimido por el trasplante, y por la persistencia de síntomas y una disnea de esfuerzo dudosa, se lo deriva a cardiología. Cardiología comienza el estudio y el paciente presenta este electrocardiograma. Bueno, ¿quieres comentar un poquito, Guillermo? Tiene ritmo sinusal con una frecuencia de 90 más o menos. Lo que me llama la atención es la repolarización de la cara anterior. Tiene voltajes más bien amplios, aunque pudieran llegar a hacerlo, pero me parece que está con el cuerpo ventricular izquierda y no veo que sea una importancia. Muy bien. Vamos. Bueno, en el examen físico el paciente tenía una presión arterial de 110/70, saturaba 98%, tenía una frecuencia normal. La verdad que era un examen físico normal, no tenía ningún signo de insuficiencia cardíaca. Un laboratorio con 37 de hematocrito, 3800 blancos. Tiene un poco de leucopenia crónica asociado al uso de fármacos inmunosupresores como el micofenolato y una creatinina habitual de él de 1,8, 1,9. Se lo manda a hacer un ecocardiograma. ¿Comentario de alguien de esto? ¿Quién hizo esto, Ezequiel? Lo hizo por ambulatorio la doctora Jimena, pero no sé si estará. No está acá. ¿Quién quiere comentar? Eh, bueno, ahí en la primera imagen, a la izquierda arriba se ve un 5 cámaras, se ve deterioro severo de la función ventricular y parece tener regionalidad en lo que es el septum anterior, medio y apical, todo lo que es la punta. Después, al lado, el otro que está ciclando, una ondita para externar, largo, y punta adelante, donde de vuelta se observa el deterioro severo de la función ventricular a predominio del defecto ahí septal anterior. Y está el eje corto. ¿Qué fracción de eyección pensás que puede tener? Ojito. 25, 23. O sea, es una depresión muy, muy importante de la Sí, sí, función ahí en el ventricular. eje corto y se puede observar de vuelta que tiene hipoquinesia difusa, predominio estos segmentos que había mencionado. Bueno, coronografía, tenemos una lesión severa proximal en la arteria circunfleja, después queda la rama obtusa marginal en la porción AB, también tiene una lesión severa muy focal. Acá se va a poder ver un poco mejor. Bien ahí, bien puntual, ¿sí? Y en la craneal se ve la DA desplegada y vemos que tiene una lesión moderada, significativa, proximal, que es una lesión muy, muy segmentaria. Esto de acá. Y después tiene una lesión severa, muy focal acá, muy, muy severa. Y también tiene un segundo ramo diagonal con una lesión difusa que parece ser significativa. También llama la atención que la DA en su tercio distal, casi terminal, antes de dar la vuelta por la punta, se ocluye, ¿no? Está ocluida ahí.
La primera inyección, a ver, ¿podés volver otra vez la primera inyección, Juan? Perdón. Sí, No, se veía esa lesión severa, no, no es esa. a ver. En la craneal dice abajo. En la primera. Ahí. Circunflejo. Esa lesión, Sí. ¿Está acá? sí. En la otra proyección que mostraste después, ¿dónde está? No, es apenas empieza la circunfleja, antes de la obtusa, tiene una lesión Antes de ahí. dividirse la circunfleja. Sí, pero después de la obtusa, que después continúa con una porción auriculoventricular, que es esta parte de acá, también tiene una lesión severa focal ahí, ¿no? Ahí se ve bien. Entonces la craneal y la coronaria derecha tiene una lesión muy muy severa en tercio distal antes de la bifurcación de la rama descendente posterior, que es esta que baja aquí, y de la rama auriculoventricular, que después da 3 ramas posterolaterales, que a su vez tiene una lesión significativa en la tercera posterolateral. ¿La lesión de la DA es severa, proximal? La proximal para mí no, o sea, tiene calcio, tiene reducción del calibre, pero definitivamente la más severa es esta quizás habría que ver después cómo queda, podría llegar a zafar, pero sí tiene acá la segunda diagonal, que es una rama importante, aunque finita, bastante finita, también tiene lesión ahí. Vimos en el electro tenía una isquemia anterolateral. Sí. ¿Cuál dirías vos que es la arteria culpable de esa isquemia? ¿Tiene prueba evocadora él o no? Ah, por el electro. No, por el electro, para mí es la DA. La DA es la lesión más severa, es que las que tiene la DA en tercio medio. Acá está prácticamente, es crítica esa lesión. Esta parte de acá. Y después se ocluye aquí. Te digo porque la circunfleja y la diagonal van para el mismo lado y una de esas. Pero bueno. Sí. Bueno, esta es una comparación de los electros del paciente del 2017, que es el último electro que teníamos, en donde no sé si quiere escribir, pero no se observan la isquemia que presenta acá, sobre todo de B4 a B6. En el electro previo no aparece. Bueno, con estos datos clínicos, digamos, con el equipo de hemodinamia calculamos el score de syntax, que da para un syntax de 23. Un syntax 2 con estos scores, digamos, un 33% de mortalidad a los 4 años con angioplastia y un 14.9% de mortalidad a los 4 años con cirugía. El mismo score recomienda para este paciente una cirugía de revascularización miocárdica y tiene un neuroscore de 4.22%. Andate para atrás un poquito. Eso que calcula, las diferencias ahí es en el subgrupo de cintas que califica para este paciente. La diferencia es eso, que lo que dio la angioplastía y cirugía. Sí. ¿Es para la población total con múltiples vasos o es para No, es para este paciente específico. Puntualmente, con Sí. ese nivel de syntax? Sí. Lo interesante de ese cálculo es que cuando uno ve el syntax 2 con cirugía es 15% a 4 años, es muy parecido al Euroscore. Ahora, eso no está randomizado eso ahí, en ese subgrupo. ¿Verdad? O sea, se randomizó toda la población y después se hizo un análisis de subgrupos para cada categoría de syntax. Ojo con eso. Bueno, vamos. Sí, también tener en cuenta que donde surge el score de syntax son STEM que tampoco están en utilidad en el mercado actualmente. Bueno, la discusión que se plantea con este paciente es teniendo en cuenta los pros y los contras de cada procedimiento, si habría que hacerle una angioplastía coronaria en 2 tiempos para evitar tanto contraste, una cirugía de revascularización miocárdica o un procedimiento híbrido con un midcap, que sería un puente mamario a la descendente anterior, que sería la peor arteria, más angioplastia de la coronaria derecha y la circunfleja.
Acá nos colaboran en el día de hoy la gente de nefrología con el seguimiento por su falla renal y el doctor Mauro por el trasplante hepático que el paciente tiene. La idea es debatir entre todas las comorbilidades cuál sería la mejor solución para el paciente. ¿Quién quiere opinar? El paciente tiene 74 años. La verdad es que es un señor funcional, digamos, se maneja solo en su casa, camina con leve ayuda, digamos, de un bastón, pero se mueve para todos lados solo, está totalmente lúcido, no tiene ningún problema. No hay una evaluación nutricional específica, pero a simple vista, digamos, a prima facie, uno lo ve bien, pero no es del todo, digamos, no. Porque por lo menos lo que nos habían contado a nosotros, que el señor, yo algo me habían contado por este paciente, no lo vi al paciente personalmente, pero a ojo así clínico el paciente estaba con un deterioro nutricional importante, con una insuficiencia renal crónica importante, doble trasplante hepático, Sí, puede ser. sí. ¿Tiene una IT severa? ¿Puede ser? No, tiene una IT leve moderada. Una IT leve moderada. Pero lo que más me habían dicho es que clínicamente el paciente estaba muy deteriorado, clínicamente. ¿Esto es así? No, un poquito, pero un poquito. No, es un paciente que clínicamente te diría que es de los mejores trasplantados, doble trasplante que tenemos. Sarcopénico no está, por lo menos, porque se ha estudiado y no está sarcopénico. Si haces una valoración nutricional subjetiva es score A, tampoco está mal. Pero si me preguntás qué es lo que tiene, el paciente es un paciente clínicamente muy bien. De hecho, está muy bien para el deterioro severo agudo que tuvo de la función ventricular. Porque esto en los ecos previos no lo tenía. Y justamente lo que llamó la atención fue que empezó con disnea medianamente rápida y que fue bien agudo. Si me preguntás cuál es el riesgo más grande que pueda tener, es su fosfolipídico anticoagulado y que su inmunosupresión lleva una inmunosupresión que es mTOR, que es everolimus, con lo cual uno tendría que plantearse que si fuera una CRM no la podría recibir y por un tiempo prolongado porque no va a cerrarte más sino la herida quirúrgica y la edad del paciente, que este es otro punto, que creo que ningún score de los que se mostró contempla este tipo de pacientes, porque es verdad, la mortalidad que vos puedas tener con la angioplastia probablemente sea mayor, pero no creo que esos pacientes, que el paciente como él esté dentro de esos estudios donde se validaron esos scores. El paciente doble trasplante, 70 años, SAF, anticoagulado, enfermedad renal crónica, estadio 3, 4, y una gamapatía monoclonal, y 70 y pico de años, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, que no es la expertise, no es mi expertise la cardiología, el feeling mío es que si se puede hacerlo menos invasivo, mejor. El tema es cómo va a quedar. Teniendo 3 vasos se pueden poner 70 o 3 vasos y cómo va a quedar, con qué función ventricular puede llegar a quedar. Ahí ya me pierdo porque no es mi área. Nosotros pensamos más o menos lo que vos habías planteado cuando se comentó el paciente, que era un paciente que estaba inmunosuprimido y que la pérdida del primer graft fue por trombosis. ¿Es así? Fue por trombosis. Sí, el tema con estos pacientes es que no están escoreados. O sea, el score que te pone el syntax o la recomendación es una recomendación anatómica. Pero tampoco está contemplado por el Eurocon ni el DSTS. O sea que es difícil este paciente adaptarlo al riesgo real que tiene. Solo contando con la insuficiencia renal, este paciente, si ponele que lo pongamos dialítico prácticamente al paciente, la mortalidad de los pacientes de esta característica dialítica es del 16%, más o menos a ojo al buen cubero, en el STS. Igual yo coincido con vos, hay otros factores que está inmunosuprimido, hay que contemplar cómo va a evolucionar esa herida y si el SAP no va a jugar un gran papel en la permeabilidad de los grafos, porque tratar de hacer todo arterial sería uno de los objetivos por el SAP, pero nos jugaría en contra del cierre de la herida, ¿no? ¿Se querés poner la craneal un segundito?
¿Alguien cree que es el trabajo donde dicen que todo arterial versus una mamaria y el resto no arterial era lo mismo? ¿Qué pensás de eso? No, un trabajo randomizado del New England. Así es, a 10 años. O sea que es lo mismo hacer una arterial y el resto venoso que hacer más de uno arterial. Ok. David, te hago una consulta ahí. Espera un minuto. Un minuto, doctor. Es un trabajo randomizado con todas las cosas. Randomizado no tiene 20 años. El trabajo ese no tiene seguimiento de permeabilidad de los grafts a 20 años. ¿Estamos de acuerdo? Vos me podés decir, bueno, ¿qué me interesa que le dure 20 años a la mamaria si se va a morir igual o no se va a morir igual? Bueno, uno apunta a seguimiento a largo plazo de la permeabilidad de los puentes. Justamente, hay que analizar por diferencia de territorio. Podemos hablar en el territorio de la descendente anterior. El puente mamario, la descendente anterior, tiene una permeabilidad de más del 90% a los 20 años. No hay mejores resultados de revascularización que ese. Cuando hablamos de la revascularización de la cara lateral con la mamaria derecha, in situ el TGRAF no ha demostrado diferencia, la permeabilidad por encima de los 15 años se acerca al 90%, más del 90%. En el territorio de la coronaria derecha, la mamaria derecha es la única que ha demostrado diferencia cuando se puede hacer in situ, y la permeabilidad a más de 10 años es casi del 95%. Eso quiere decir que las venas se tapan más que los puentes arteriales. Ahora, si vos me decís que eso no influye en la mortalidad, bueno, porque después el paciente puede ser intervenido, reangioplastiado. Hay muchas posibilidades de lo que le puede pasar a estos pacientes. Sobre todo si estamos hablando de permeabilidad a los 20 años, quiere decir que son pacientes jóvenes, que en general lo intervenimos dentro de la década de los 50, y como bien le decimos a todos los pacientes con Daniel Berrocal, hagamos lo que le hagamos, usted va a seguir necesitando tratamiento en su enfermedad coronaria. Eso no implica que el mensaje tenga que decirse, hay que hacer todo vena, porque se va a morir igual a los 10 años, 15 años. Porque yo no estoy de acuerdo en eso, y no lo han demostrado. Y sí se ha demostrado que la permeabilidad de los grafos y la preservación del tejido indemne, eso sí aumenta la sobrevida. Muy bien, Juancito. Viendo la película de este paciente, la lesión de la vea está en tercio, la lesión severa está en tercio medio, tirando a distal en la vea, y después se ocluye justo en la punta. De manera que el puente habría que tirarlo ahí, un territorio muy cortito que estaría revascularizado, ¿no? Eso, no sé, Vadim, si se puede solucionar el caso. Claro. Yo lo que haría, lo que revasculariza este paciente, no es que vos me digas, no puedo estar con la absorción vascular, a mí me parece que hay que hacerlo, pero de todos modos, lo que haría es abrir esa placa o poner un parche, una anastomosis larga y dejar todo permeabilizado. Quizás intentar recuperar esa diagonal, quizás, y de la cara lateral la obtusa y de la cara inferior la derecha, y con eso le das todo, revascularizando la derecha, la descendente posterior, le das toda circulación al septum posterior y a la punta del ventrículo que no lo tiene en este momento. Y creo que lo va a ayudar en su función. ¿Cuántos stents le tendrías que poner para producir una revascularización total, Juancito? Estamos hablando de total. Obviamente, teniendo en cuenta que es un paciente renal, Varios tiempos, avanzado, varios habría que tiempos. hacerlo en 2 tiempos. Sí. Lo que habíamos pensado es primero tratarle la DA y la circunfleja, con un stent ahí en la DA podría ser suficiente, y después uno en la circunfleja. Y en un segundo tiempo hacer en la coronaria derecha, que es una lesión muy severa, muy focal, quizá requiera 2 stents, depende cómo se comporta la placa una vez que se abre. Serían 4 por parte baja y quedaría la segunda diagonal. Muy ahí en el optimista serían 3, no revascularizando esa diagonal, pero bueno, me parece igual lo ayudaría bastante, abriendo la DA y la coronaria derecha. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Roxana. Es decir, también respecto a la función renal del paciente, que
quería decir con respecto al riesgo de cualquiera de los procedimientos que ustedes hagan. El paciente tiene una función renal con una creatinina de 1.7, sin embargo tiene una cistatina que es muy superior, por lo cual yo, que no lo veo hace 5 años, el paciente había interpretado que era una cuestión de sarcopenia o de infusión. Bueno, como se sabe, el grado de insuficiencia renal que tiene el paciente o sea, el grado de riesgo de desarrollo de insuficiencia renal aguda es proporcional al grado de deterioro de la función renal. En este paciente me parece que es muy significativa. Igual, bueno, no queda otra, me parece bien la hiperplasia en 2 tiempos, porque disminuiría la tasa de contraste. Con respecto a otros factores de riesgo que tiene este paciente, es el hecho de que tenga una proteinuria que es de 500 miligramos, lo cual duplica el riesgo de desarrollo de enfermedad renal aguda luego del empleo de contraste, y la enfermedad por cadena liviana, que también es otro factor de insuficiencia renal aguda. Lo que tiene a favor es que el señor no hizo deterioro de la función renal cuando se le hizo el estudio angiográfico, el cual por supuesto es mayor cuando hay una intervención, y que no tiene tacrolimus, que es un vasoconstrictor prerrenal significativo que se exacerba con cualquier cirugía, con el híbrido y con el empleo de contraste, que es un vasoconstricción prerrenal. Y bueno, sin embargo, si llega a desarrollar una necrosis tubular aguda secundaria a una ira hemodinámica, el empleo de inhibidores de la mTOR retardaría en forma significativa la salida de la insuficiencia renal aguda. Muy bien. Vos, Vadim, también estás de acuerdo en principio que sería la mejor opción la endovascular. Sí, la otra cosa que te pasó que no hay que minimizarlo. Perdí un riñón por el SARS. O sea, perdí un hígado por el SARS. Por lo tanto, puede hacer la intervención, nunca suspenderle la anticoagulación, Se puede con tapar. una antiagregación. Eso es un factor menor. Si ya perdí un graft por eso, digamos, ponerle que nosotros tengamos que revertir la anticoagulación quirúrgica, puede perder el graft de vuelta. Es una buena conclusión. Entonces, no va a tener de vuelta con insuficiencia hepática y de alto riesgo. Por eso me parece que no le minimizaría esos factores a este paciente. Ok. No es solo el riñón, es el hígado también. Bien. Bueno, listo. La mejor opción entonces es la endovascular. Vamos con gracias, muchas gracias.